Buenas noches. Creo que se escucha perfectamente hasta atrás. Bien, pues antes de iniciar nuestra sesión sociocultural correspondiente a septiembre, les recuerdo que la próxima semana tenemos la salida a la ciudad de Jalapa. Visitaremos desde luego la ciudad, el museo de antropología y visitaremos Naurinco, Pueblo Mágico, y Coatepec, igualmente Pueblo Mágico. La zona de la niebla, que ustedes acaban de ver la ruta, es un paseo también muy bonito. Tendremos también una cata de café en ese sitio. Desde luego, lugares donde comer y que visitar no van a faltar. Les recuerdo igualmente que el costo que se les ha informado incluye viaje redondo, comida, hospedaje en el Hotel Crown Plaza, y desde luego la tradicional fiesta del 15 de septiembre. Hay lugares todavía, ya se llenó el primer autobús y ya estamos iniciando con el segundo, de tal manera que pues hay espacios. Bien, también les recuerdo que el Día del Médico lo celebraremos el día 31 de octubre, en vista de que tendremos también la salida a Monterrey al Congreso del Corporativo del Grupo Ángeles. Y otra actividad que tenemos es la salida con los laboratorios en Ocean para los médicos y nuestro director general a la ciudad de Celaya. Es una salida el viernes 7 de la mañana y regresar 8 de la noche. Igualmente es llegar, visitar las instalaciones de Ocean, comer y disfrutar el viaje. Bien. Tenemos el gusto de que esté con nosotros el doctor Eduardo Rosendo Adam, quien es ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, maestro en Historia del Arte de la Universidad Católica Loviana en Bélgica, maestro en Economía de la Universidad Nancy en Francia, doctorante en la Universidad Católica Salve Regina en Newport, director para América Latina en la Red Educativa Francesa de Grandes Escuelas de Comercio, catedrático de la Universidad de Soborna, París, Bologna, Italia y Uppsala en Suecia. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Siéntase como en su casa, en el Hospital Ángeles Clínica López. Yo que me agradezco. Gracias a todos, buenas noches por su presencia. Le agradezco esta atenta invitación. Agradezco también el entusiasmo, siempre que hablo en lugares laicos, en lugares... ¿Me escuchan con micrófono, sin micrófono? ¿Me escuchan bien sin micrófono atrás? Sin micrófono, ¿no? Ok. Sin micrófono. Siempre que platico, sobre todo en universidades seculares, laicas, y agradezco desde un principio el entusiasmo, todo el mundo sonríe, y después entramos en la parte de la etimología. Explico, en con Teos Dios, en la presencia de Dios, y ya no hay tantas sonrisas, ¿no? Pero me gustaría empezar esta charla, es una plática, esta noche. No tengan grandes expectativas, si las tienen, déjenlas por favor afuera, junto con las preocupaciones que puedan tener y que no tienen nada que ver con el tema que nos ocupa esta noche. ¿Cómo explicar? Y quiero empezar con esta pregunta: ¿cómo explicar el éxito de un pequeño grupo de gente completamente isolada? Isla. Gente que vivía en una isla, en términos buñuelescos diría yo, los olvidados, los aislados, los isolados, que vivían al margen de lo que sucedía en la realidad continental. Y hablo aquí de los griegos. ¿Cómo podemos explicar el éxito de los griegos?
cómo podemos seguir disfrutando de la comedia, del teatro, de la tragedia, cómo podemos, si nos parece o no, seguir disfrutando de una democracia gracias a los griegos. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y la respuesta es simple. La respuesta se basa en tres conceptos básicos que los griegos tenían muy claro. El primero de ellos es acerca de cómo se veían a ellos mismos. Si los griegos nunca dijeron esta muy triste frase que se dice cuando aquel que viaja por primera vez regresa. Decimos que los viajes ilustran, es cierto, pero ilustran al ilustrado. El que viaja por primera vez regresa con esta frase tan triste y dice: como México no hay dos. Y no saben hacer bien el huevo a la mexicana y las tortillas les quedaron muy mal. Y los griegos nunca dijeron como Grecia no hay dos. Pero los griegos dijeron como los griegos son todos. Es decir, ellos se veían reflejados en el espejo del género humano. Primer concepto griego. Segundo concepto, se dotaron a sí mismos de instituciones. Gracias. Se dotaron a sí mismos este segundo concepto de instituciones que tenían una cierta perenidad. Es decir, querían trascender. Y el tercero y más importante, y después más adelante en esta plática trataré de ligarlo con la obra de La Salle, ustedes me dirán al final si lo hice bien o no, es la pretensión de universalidad. Es decir, aquello que estamos haciendo hoy no tiene validez dentro de esta isla únicamente, llamada Grecia. Tenemos una pretensión universal. Queremos no solamente trascender en lo geográfico, hoy, en el futuro, sino queremos trascender para la raza humana, para el género humano. Y cada vez que hablamos de trascendencia, hablamos de una relación muy antigua, la relación maestro-alumno. Y el concepto de trascendencia pasa por el concepto de compartir. Aquel que toma la decisión no solamente de absorber, de recibir una herencia, un conocimiento, sino de compartirlo. Lo podemos compartir a través de dos tradiciones herméticas, y entonces será un conocimiento que está exclusivo para iniciados, o tradiciones populares, que es para todo, para el vulgo. ¿Okay? En esta trascendencia, lo que estamos buscando al final del día es poder encontrar un cierto estado de belleza. Un cierto estado de belleza que no podremos llegar a él si no es a través de la ética. La evolución de la ética nos lleva hacia la estética. Sin duda ha habido personajes en la historia que han querido tomar el fast track, de exonerar la primera parte, la parte de la ética, y llegar tan campantemente a la parte de la estética, creyendo que pueden ser portadores de ella sin haber pasado por un proceso ético. Y aquí hablo de los primeros politiquillos de la época. Seguimos en la Grecia del siglo V, de los sofistas. ¿Okay? Lo que vamos a hacer esta noche es intentar hacer un viaje épico sobre, a lo largo de 27 siglos de iluminismo, desde el siglo V antes de Cristo hasta la actualidad. ¿Okay? Vamos a pasar sin duda por un momento muy importante para la Academia Mundial, que es el nacimiento de las universidades, los albores de la Edad Media, del medievo, siglo XI, siglo XII. Después vamos a hacer una parada en el siglo XVII, en Francia, en donde nace la obra de La Salle,
y después terminaremos en el México prerevolucionario, 1905, la llegada de los primeros franceses lasallistas a México. ¿Okay? Eso es lo que intentaremos hacer hoy. Y hablaba yo de los sofistas, regresando a la Grecia antigua. ¿Sí? O si no, tomo el que ¿sí? Ahí me escuchan mucho. ¿Mejor? Ok. Hablaba, y si no, también puedo hablar un poco más fuerte. Hablaba yo de los sofistas porque son estos los que le dan el primer sentido a lo que entendemos como amor platónico. Amor platónico. Que no es el amor vulgar que vemos en los parques públicos, ¿no? Es la imperiosa necesidad que siente Platón como alumno de corregir el error, de corregir la injusticia que se le hace al maestro de Platón, Sócrates. Y esta es aquí en donde inicia nuestra aventura esta noche, con Sócrates. No hay un discurso socrático, lo que hay es una experiencia socrática. No hay una institución socrática, lo que hay es una experiencia agórica. Lo que hacía Sócrates era compartir este conocimiento en esto que en términos muy románticos llamamos el templo de la sabiduría, en un ágora, de características especiales para que sonorizara de manera correcta, sin necesidad de esto. Y entonces, lo que se hace en esa época, que se continúa haciendo ahora, se contrata a este grupúsculo de sofistas para que a través no de la retórica, que es un arte, pero del discurso retórico, engañara al resto del pueblo y entendieran de una manera muy bella, pues hablábamos de que es incorrecto pasar a la estética sin pasar por la ética, y entendieran entonces que era necesario que tomara el maestro la cicuta y envenenarlo, porque estaba envenenando a la juventud de la época. Y Platón sabía que había un error ahí. Platón se dio cuenta que la única manera de poder justificar el daño era a través de la belleza del discurso. Y entonces la gente, el pueblo, el vulgo, accede y votan porque se tome la cicuta. En términos académicos, lo que hace Platón es mejorar la experiencia socrática. Y entonces añade. Y así se le van añadiendo y añadiendo elementos. Y dice lo que hizo Sócrates era correcto, pero le veo un defecto. Una vez terminada la experiencia, la gente regresa a sus casas al barbarismo. Y lo que hace Platón simplemente es cerrar la puerta. Suena bobo, pero no lo es. Cerró la puerta. Y entonces, como un mortal más, como nosotros no somos, toma los pocos ahorros que tenía y compra un gimnasio viejo. Le pone 2 columnas y pone aquella frase: nadie que no sea geómetra podrá atravesar estas columnas. Y entonces en ese momento estaba creando la academia. Y de ahí la importancia del término. Somos académicos, vamos a la academia por esta idea primigenia platónica de cerrar la puerta. Cerremos la puerta. ¿Qué es lo que estamos haciendo al cerrar la puerta? Estamos creando comunidad. ¿Okay? Y eso ya difiere mucho de la experiencia agórica. Evidentemente sobró tiempo. Y no se podía 24 horas estudiar, y no se podía 24 horas hablar de filosofía. Y entonces hubo un gimnasio ahí adentro. Y entonces se practicó el deporte y también se practicaron otras artes. Se practicó el teatro. Y es así como nace la academia. ¿Okay? El más ilustre de los alumnos de Sócrates, Platón.
el más ilustre de los alumnos de Platón, Aristóteles. ¿Qué es lo que añade Aristóteles a la institución? En este caso sería la institución platónica, es decir, la academia. Lo que añade Aristóteles es la imposibilidad de tratar con ciertas edades a las que ya no podemos moldear un cerebro y mucho menos un corazón. Y entonces pone un plafón. Dice, no todo el mundo puede entrar. Está bien que cerremos la puerta, pero vamos a hacer un filtro. Y ese filtro lo vamos a topar en una cierta edad. Una cierta edad en la que todavía podamos moldear una. Y entonces en ese momento estaban haciendo el liceo. Si hablamos del liceo hoy, automáticamente pensamos en jóvenes. Y si hablamos del liceo es gracias a Aristóteles. Entonces, pasamos de una experiencia abierta, agórica, en la que solamente escuchamos las palabras del maestro y después nos vamos y regresamos a nuestras vidas totalmente mundanas, a algo mucho más elaborado, a la academia, a esta posibilidad de cerrar la puerta y con ello crear entonces comunidad, abierta en ese entonces a cualquier edad. Y ahí evoluciona entonces al liceo con Aristóteles. Cerremos aún más esta puerta y limitemos la edad de entrada. Eso es lo que Aristóteles aporta en la evolución de la pedagogía. Después vienen las escuelas, solamente rescataré una, que es la que más me gusta, que es la de Epicurio. Epicurio se da cuenta, está muy bien hablar de filosofía, está muy bien estudiarla, está muy bien hacer deporte, está muy bien el teatro, está muy bien el arte de la retórica y todas las demás artes. Pero estaba faltando una cosa desde el punto de vista de Epicurio, que era otorgar, consagrar un espacio, un tiempo al placer. Y así nace la escuela epicuriana. ¿Okay? Entonces, lo que los sofistas hacen, lo hacen valiéndose del más básico de los discursos. Y cuando digo básico, no digo en la facilidad de elaborarlo, sino en la facilidad de entenderlo. Lo básico del discurso retórico no estriba en el emisor, sino en el receptor. Y el discurso retórico es aquel que se puede moldear a placer. ¿A placer de quién? A placer del que paga porque ese discurso se haga. ¿Okay? Si yo le pago a alguien para que hable bien de la reforma, la que quiera, la energética, y conoce bien las bases y la técnica del discurso retórico, lo hará bien y convencerá. Ese mismo personaje, si es un profesional de la retórica, le pago para que hable mal de la misma reforma, lo hará con belleza, lo hará con estética, pero no con ética, porque no se preguntará si lo que está haciendo es honesto. La función del discurso retórico es convencer a través de la belleza de mis palabras, es decir, nos estamos centralizando, nos estamos focalizando en la forma. El pastel barroco este de Sanborns, ¿no? El exceso en la decoración. La parte Después viene el segundo nivel en los tres niveles del discurso. El segundo nivel de discurso, un discurso muchísimo más elaborado, ya un número mucho menor de gente lo entiende, es el discurso dialéctico, la dialéctica. Es decir, tengo dos realidades y para poder hacer que prevalezca una, atacaré a la otra. Para explicar que el blanco es correcto, voy a diabolizar al negro. ¿Okay? Esa es la dialéctica. Que ya es mucho más elevado que el discurso simple, retórico. Aquí a la dialéctica, antes de pasar al tercero y más bello de todos, el filósofo alemán Hegel, lo que añade al discurso dialéctico
es la tercera parte. Es decir, tengo una tesis, tengo una antitesis, y voy a tomar elementos de una y de la otra, añadiré propios, y voy a crear la síntesis, y seré sintético. Y eso es lo que conocemos como el método hegeliano. Tesis, antitesis, síntesis. Cuando escuchamos por ahí que alguien dice, fulanito de tal es sintético, sabrá lo que está diciendo. A lo mejor no. Porque a lo mejor solo está pensando que es una persona resumida, que sabe hacer buenos resúmenes. No, esa no es la síntesis. La síntesis es una vez que entendemos, una vez que aceptamos, una vez que respetamos esta tesis, voy a hacer lo propio con la antitesis y voy a tener el talento de absorber elementos de una, de otra y añadir los propios, para entonces, y luego entonces, y solo entonces, poder ser sintético. Seguimos en el segundo nivel del discurso. El primero es el retórico, el segundo es el dialéctico, y el tercero, el mucho más complicado de entender, y no porque la audiencia tenga una velocidad neuronal discreta, sino porque no gusta, que es el discurso demostrativo. Lo que los actuarios dirán, los datos duros, las cifras duras, el discurso demostrativo, que es aquel al cual deberíamos todos tender, ¿no? La tendencia hacia el discurso demostrativo. Si estamos todos tentados a ocupar en nuestras vidas cotidianas el discurso retórico, porque ese es simplón, porque ese tendremos la seguridad que agradaremos, tendremos la seguridad que habrá aplausos al final. No tendremos la seguridad de haber hablado con la verdad. Después pasaremos al discurso dialéctico y atacaremos una posición para ensalzar la propia. Y al final existe la posibilidad, no es garantía, tampoco es una obligación de que siempre llegue, pero existe la posibilidad que estos discursos tengan una evolución y que terminen en el discurso demostrativo. ¿Okay? Y lo que entonces combate toda su vida Platón es el discurso retórico de los sofistas que llevan al maestro Sócrates a tomar la cicuta. Y lo combate con un inmenso amor. Eso es lo que entendemos como amor platónico. ¿Okay? Habiendo hablado de los inicios de la academia, cómo evoluciona en el liceo y las diferentes escuelas, nos detuvimos solamente en la escuela epicuriana, hubieron evidentemente otras. Aquí haremos, porque se permite en una plática, haremos un salto cuántico y nos vamos del siglo V antes de Cristo. Nos transportamos ahora a los albores del medievo. Nos transportamos al siglo XI y al siglo XII europeo, que es precisamente el momento en donde nace la idea que hoy conocemos, la idea moderna de universidad, como hoy la conocemos. Cuando los norteamericanos con sus grandes universidades hablan de longevidad y de prosapio, están hablando de 2 siglos. Cuando los europeos hablan de lo mismo, están hablando de 10. ¿Okay? Los norteamericanos creen que las instituciones muy antiguas de ellos lo son, porque en los edificios de las rectorías ya hubo tiempo suficiente, años suficientes para que creciera una hiedra, la hiedra trepadora. ¿Okay? Entonces las grandes universidades, esta hiedra en inglés se llama Ivy, y crean la liga Ivy League, porque los edificios son muy antiguos para América. Estamos hablando del siglo XIX. Para Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Para un europeo, decir muy antiguo en el estricto sentido de la palabra universitaria, estamos hablando entonces del siglo XI. El siglo XI, que es el siglo del iluminismo medieval. Tratemos de entender qué es lo que sucedía, qué es lo que estaba terminando de suceder en Europa en aquel entonces.
en aquel entonces, justo cuando arranca la Edad Media, medieval, lo que estaba sucediendo, estaba terminando el obscurantismo propio del feudalismo. Es decir, no había otra ley más que la ley de aquel que le pertenecía a la tierra, el terrateniente y sus esclavos. ¿Qué es lo que sucede en la Edad Media, entre otras tantas cosas? Lo que sucede en la Edad Media en Europa es que, imitando una vez más a los griegos no se equivocaron. Siempre que tenemos duda hay que consultar a los clásicos, y ahí están las grandes respuestas. Servían en aquel entonces y siguen funcionando ahora. Y los consultaron en la Edad Media, los consultaron y dijeron: no es posible que no estemos capacitados para crear lo que ya habían creado los griegos, que es la ciudad-estado. La ciudad-estado. ¿Okay? Y entonces con ello vienen dos nuevos conceptos para, no diré yo solo para Europa, sino para el mundo entero, que es el primer concepto es el de la comunidad, vivir en comunidad, vivir en comunión, y el segundo de ellos es el de la caridad. Los dos conceptos más importantes de la Edad Media, la comunidad y la caridad. En el nacimiento de estas nuevas ciudades-estado, sin importar el tamaño, puede ser un pueblo, pero ya con esta característica de ciudad-estado, en donde no nada más hay terratenientes y esclavos, sino empiezan a existir los oficios, empiezan a existir los artesanos. Se crea la inminente necesidad de iluminar estas ciudades-estado. Conceptualmente, ¿cómo se decide iluminar estas ciudades? A través de dos instituciones que siguen siendo hoy válidas, que siguen siendo hoy, porque son atemporales, siguen siendo hoy tan fuertes como lo fueron en sus inicios. La primera de ellas, las catedrales. Es el nacimiento de las catedrales en Europa. Es el momento en el que se inicia la construcción de las grandes catedrales góticas. Y no es azaroso que es el mismo tiempo en el que se inicia la construcción, no solo en lo físico, sino en lo humano, creando comunidad, de las primeras universidades del mundo. La Sorbona en París y Bononia Docta en Bolonia, la Universidad de Bolonia. Para ambas tengo el privilegio de dictar cátedra en ambas desde hace 15 años. Lo único que existía en ese tiempo era derecho civil en una, derecho canónico en la otra, Bononia Docta. Ya después, como universidades, evidentemente se ramificaron. En el caso de Bolonia, todavía existe, lo digo para esta comunidad médica, todavía existe el recinto en donde se tiene, de alguna manera, el primer documentado, a través de una pintura, documentado el primer trabajo de autopsia. Este recinto existe, se puede visitar. Estamos hablando de un recinto de madera que tiene 10 siglos, imagínense. La pequeña arena circular. Curiosidad. Del recinto, una pequeña ventanita, arriba de la ventanita, tallada en madera, una paloma. El Espíritu Santo. Abría entonces la ventanita la autoridad eclesiástica, el obispo, el arzobispo, y antes de tocar una parte del cuerpo, recuerden que en esa época el cuerpo le pertenecía a Dios. Entonces, antes de tocar una parte del cuerpo, antes de manipularlo para la autopsia, yo estaba repleto de alumnos, se tendría, como en los toros ahora, se tendría que pedir permiso al juez de plaza, a la autoridad, para ver si podían o no manipular X o Y parte del cuerpo. Y para asegurar que la decisión fuera la correcta, entonces el Espíritu Santo en
la forma de esta paloma tallada en madera, haría su trabajo, haría algo propio, ¿no? No es azaroso que es justamente en este siglo en donde se empieza a reorientar el género humano. Y lo que se hace en la construcción de una catedral es orientarla. Y cuando alguien llegaba a estos poblados, lo primero que se veía, por la altura, todas las construcciones eran enanas, eran las torres de la catedral. Torres góticas, no barrocas. Y menciono esto porque lo que los españoles traen aquí es el barroco, y tiene mucho que ver con nuestro estilo mexicano, ¿no? Muy rococó, muy churrigueresco, a veces muy difícil de entender, versus lo directo del gótico, ¿no? Lo único que queremos explicar con una torre gótica es la manera más pronta y la manera más fácil de llegar a Dios. ¡Pum! El gótico. Y lo que hace el barroco es complicarse, ¿no? Empezar a adornar y a darle vueltas y vueltas y vueltas, y esta muy mexicana imposibilidad de decir un no directo, por ejemplo, ¿no? Si no puedo, no quiero, no me apetece, no lo voy a decir porque soy muy poco diplomático, y entonces empezaré a dar vueltas como las columnatas del barroco, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas. Ya entre nosotros nos entendemos porque lo hemos decodificado, pero cuando hay un extranjero y un mexicano, le dice nos vemos mañana, le dice un ratito, en 5 minutos, mañana. No tengo esa posibilidad de ser tan directo como el gótico, ¿no? De ahí viene lo directo del europeo, del gótico, ¿okay? Y entonces nacen estas dos instituciones con lo que yo he llamado catedrales de las ideas. Lo que se pretende es no necesariamente aprender, sino transmitir. Es decir, estamos pensando en ese sentido en la universidad como la posibilidad metódica de transmisión. Todo aquello que hemos obtenido, todo el conocimiento que hemos obtenido, de alguna u otra manera lo tendremos que transmitir. El lugar propicio para ello, la universidad. ¿Okay? Y de aquí, de la Edad Media, nos vamos, hacemos otro salto cuántico al siglo XVII. ¿Okay? Exactamente 1651. 1651 es el año en el que nace, en aquel entonces, por supuesto, no San, sino simplemente Juan Bautista de la Salle. ¿Okay? Esta noche hablaremos también un poco de eso, ¿no? Quería centrarme solamente en eso, quería explicar un poco el origen de la academia, de las universidades, pero la idea también es que se llevaran un poco más de claridad sobre la obra de la Salle. Entonces, 1651, cuando nace Juan Bautista de la Salle, hijo de una prominente familia, aristócratas, la madre de apellido Moete. Nos ubicamos en el pueblo de Reims, región champañera. ¿Okay? Siglos después, la familia Moete se fusiona con la familia Chandon y crean la gran marca que hasta hoy conocemos, Moët Chandon. El apellido entonces de la madre de Juan Bautista, Moete. Ya por ahí se podrán dar cuenta que en el caso personal, como pasó con muchos santos, no había complicaciones económicas. Pasó con San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Santa Clara, hablaremos después de Santa Clara. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un momento en el que necesariamente renunciaron a una cierta comodidad. Se hace canónigo de la Catedral de Reims a los 16 años. Se ordena sacerdote a los 27 y ya para 1680 recibe su doctorado en teología. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace en aquel entonces Juan Bautista de la Salle? Para terminar con las fechas,
1711 muere, 1888 es canonizado, 1900, en aquel entonces todavía no existía el fast track, ¿no? El grito en la plaza de San Pedro cuando muere Pablo II, santo súbito. En aquel entonces todavía era en el camino largo. 1900 se santifica, ¿ok? Se hace santo y se convierte entonces en San Juan Bautista de la Salle. 15 de mayo de 1950, hace apenas 64 años, se proclama santo patrono de los educadores del mundo. Santo patrono de los educadores del mundo. 15 de mayo 1950. Por ahí no hay coincidencias. Por ahí celebramos algo el 15 de mayo, ¿no? Entonces, lo que hace San Juan Bautista de la Salle, renuncia a esta fortuna y se da cuenta con tristeza del estado deplorable de la educación, por la falta de ella, de los hijos de los artesanos, ¿sí? De los pobres, de aquellos que había dos posibilidades: o que no tenían educación o que había una educación de muy mala calidad. Y entonces lo que él imagina es educación de calidad para la gente desprotegida, ¿okay? Pero se encuentra con el primer problema: no puedo hacer esto solo. Y entonces lo primero que tengo que hacer es crear un grupo. No puedo educar a los alumnos hoy. A quien puedo educar es a los futuros educadores. Y entonces el primer grupo que crea no es de alumnos, sino de futuros maestros. Y este es el primer paso que hace para crear esta inmensa obra que hoy está extendida en 80 países y que da servicio a más de 1 millón de alumnos. ¿Okay? Y entonces hace lo mismo que Platón: cerremos la puerta. Cerremos la puerta y vamos a crear una comunidad. Creemos una comunidad. Y ahí ya no es para todos. El grupo, por supuesto, se reduce. No es lo mismo formar un grupo hoy, que nos vemos de 7 a 10 y nos volveremos a ver la próxima semana y todos vendremos muy contentos. No es lo mismo si cerramos la puerta y todos juntos vamos a desayunar, a comer, a cenar y a educarnos juntos. El nivel de responsabilidad es otro. Y entonces ahí nace la orden. ¿Por qué? Porque hay que convertirse de simples maestros, de simples obreros, a obreros juramentados, a maestros juramentados, a través de lo que se conoce en una orden religiosa como un voto. Haremos votos. Juraré ante el resto de mis hermanos que me comportaré y que seguiré un código de ética. Un código de ética que, si lo sigo, me permitirá algún día llegar a la estética. ¿Okay? Entonces, por ahí vamos uniendo los puntos, ¿no? No lo podré decir de forma oral, no lo podré decir de forma escrita, lo tendré que decir de forma metódica, a través de un juramento, a través de un voto. Y entonces tiene sentido que cerremos la puerta, y entonces tiene sentido que nos enclaustremos. El primer concepto de claustro lo tiene Santa Clara, contemporánea de San Francisco de Assisi en Italia. La primera religiosa que se enclaustra. Y entonces nace esta idea de claustro. De esta misma manera se enclaustran los primeros hermanos de la Salle, hermanos religiosos de la Salle, ¿okay? Que en estos 300 años de vida lasallista ha dado enormes satisfacciones, entre las que se pueden compartir de forma numérica: 5 santos, 8 beatos, y nada más y nada menos que la extensión de la obra. Y aquí es en donde lo ligamos con aquel primer grupo primigenio isolado en Grecia, en donde difícilmente podríamos apostar por el éxito por un pequeño grupo de gente isolada, aislada, alejada de la realidad continental, porque
pero que hoy esos preceptos y esos conceptos siguen siendo tan válidos como 5 siglos antes de Cristo. De esa misma manera, este pequeño grupo de hermanos, no isolados, pero no propiamente ni urbanos, y mucho menos capitalinos, provenientes de un poblado, el 90% de la gente se dedica al cultivo, a la tierra, de los viñedos champañeros. El primer grupo es de 7. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo entender el éxito de estos 7 primigenios hermanos lasallistas que 300 años después pudieron hacer que trascendiera la obra, que trascendiera el carisma? Los hermanos de La Salle hablan mucho del carisma. Cuando hablas con un rector que tiene abajo de él 20,000 alumnos y a 1,000 administrativos y a 2,000 profesores, nunca te dirá que es el rector, y nunca te dirá que dirige, y nunca te dirá que es el líder. Te dirá que es el que está acompañando. El carisma lasallista se entiende a través del acompañamiento. Me pusieron aquí para acompañar a la obra. Nunca escucharás en voz de un lasallista: me pusieron aquí para dirigir la obra, me pusieron aquí para liderear, me pusieron aquí porque soy el más iluminado entre los iluminados. No, me pusieron aquí para acompañarles. El acompañamiento es fundamental cuando hablamos entonces del carisma lasallista. En términos numéricos, hablábamos entonces que está presente hoy la obra en 80 países. En 80 países y en más de 1,000 instituciones. Cuando hablo de instituciones, no necesariamente hablamos de educación superior. Recordemos que hay un gran cisma entre el lasallismo y los jesuitas, y entonces se separan y se quedan los lasallistas con la educación básica y media, es decir, son muy buenos en primarias, en secundarias, con los chiquitines. Hay un carisma especial para acompañar a los niños. Y ya después, como todas las familias, incluso en las mejores, hay divorcios y se separan, y entonces entran en el terreno, en el caso de México, en 1962, en un terreno que hasta ese entonces era exclusivo para los jesuitas, que es la educación superior. Pues la Universidad La Salle, en el caso de México, se funda en 1962. ¿Okay? Hoy hay 15 universidades en el caso de México. ¿Cómo llegan a México? Un enorme problema de secularización, de laicismo francés, término francés, por cierto. En 1904 obliga a la orden a cerrar más de 800 escuelas. No se les expulsa, como en el caso de México, que se les expulsó ya 2 veces, en un poco más de 100 años. No se les expulsa, pero toman la sabia decisión de autoexiliarse. Ahora te hablo de 1904. ¿Okay? Y ese autoexilio es hacia el nuevo mundo. Parece obvio. Era obvio en ese entonces, lo sigue siendo ahora. Y entonces llegan a Cuba, y la gente pregunta: ¿por qué a Cuba? Pues porque ahí llegó el barco. En septiembre de 1905. Para diciembre de 1905 llegan a México. ¿Y por qué a México? Porque esa era la otra parada. Y entonces se instalan, la primera comunidad que instalan en el Nuevo Mundo es en Cuba, 1905, septiembre de 1905. Y unos más no hacen esa escala, sino hacen el destino final, el pedacito que faltaba, La Habana, Veracruz, y se instalan en México. Es decir, que en 2005, hace casi ya 10 años, festejamos aquí en México el primer centenario del lasallismo en México. Ese mismo año se celebraba en Roma, en la Casa Generalicia de La Salle, el primer tricentenario. Se cumplían 300 años de la obra. Aquello se festejaba en Roma, aquí en México festejamos entonces el primer centenario, en el 2005. 1905 marca entonces la llegada de los primeros hermanos franceses, no había ni un hermano mexicano, a territorio mexicano.
Hoy hay una totalidad de hermanos mexicanos. Todavía a mí en la primaria me tocó algún hermano francés. En el caso particular del DF, reciben, como siempre reciben las órdenes religiosas, apoyos, herencias, que tratarán de trascender mucho más que las herencias tradicionales que dejamos en manos de un cretino. Y reciben en herencia la hacienda del Zacatito, la calle de Galicia, ¿okay?, en Mixcoac. Y es ahí donde empieza la obra de La Salle, con el Colegio San Borja, cuando los expulsa la guerra cristera. Se van algunos a Nueva Orleans, otros se van a Cuba, evidentemente antes de la Revolución Cubana, y cuando regresan, en este estilo muy ahorrativo, ¿no?, en este estilo muy francés, por cierto, un hermano de edad avanzada se da cuenta que entre las cosas que dejaron había mucha papelería todavía, que decía SB, Colegio San Borja. ¿Okay? O sea, no vamos a tirar todo esto a la basura. ¿Qué vamos a hacer? Pero no nos podemos llamar otra vez Colegio San Borja porque nos expulsaron, ¿no?, con ese nombre. Y entonces pongámosle ahora Simón Bolívar para poder ocupar estas hojas membretadas. Tremendo detalle, tremendo detalle. Y entonces, para poder ocupar la papelería y no tirarla, esa fue la razón de poder nombrar ahora al colegio Simón Bolívar. ¿Okay? Y la obra después de 300 años sigue más viva que nunca. Y todo aquel que haya pasado por una institución no solamente religiosa, pero de corte europeo, y en este caso, además de ser europea, de corte religioso, estará de acuerdo conmigo con la necesidad de no obviar ciertos aspectos. Y no hablaré, por supuesto, de religión, sino hablar de uno solo, que me parece que es grave en este México, que es la clase de civismo, tan básica como esa. Esa clase la tomamos en aquellas primarias y la deberíamos de seguir tomando. Es más, me parece que tendríamos que tomarla ahora más que antes. Y me parece que ahora en el sistema público, que el viernes no se va a la escuela, yo les diría, no solamente vayan, sino nada más denle civismo, por favor. Y entonces podremos, los que como yo, que no manejamos, podremos caminar con tranquilidad en la calle sin estar temerosos de que alguien en coche tenga una actitud chimpanzoide, gorilesca, y aviente el coche, poco cívica, ¿no? Y entonces lo que tendremos que rescatar en la educación religiosa, sea cual fuere el origen. En el caso de México no solamente llegaron los lasallistas, llegaron los salesianos, llegaron los maristas, llegaron las hermanas del Verbo encarnado, llegó el Sagrado Corazón, después llegaron otros grupos laicos, hablando siempre en el caso de Europa, el Colegio Humboldt, llegó el Liceo, hablamos de la idea aristotélica del Liceo, llegó el Liceo francés, llegó el Liceo japonés, llegó el Colegio Suizo, llegó el Colegio Suizo alemán, llegó después el alemán, llegaron los hebreos, el Colegio Sefardita, por cierto, ahí a 150 metros de la secundaria Simón Bolívar, en la calle de Manzano, siempre en el barrio de Mixcoac, el Colegio Sefardita, claro. Y tendremos que rescatar dos cosas. Una, la educación en valores, que es gracias a eso que podemos asegurar que el género humano se seguirá comportando como eso, como humanos, tan básico como eso. Y la otra parte, en contraposición a la educación clásica mexicana, no europea, y aquí no hablo de grupos religiosos, sino de cultura, es la posibilidad de aprender a aprender.
que es un método completamente diferente al método que tradicionalmente se usó en el nuevo continente, el método de aprender a memorizar. Si memorizo, no estoy necesariamente ocupando la posibilidad de razonar. ¿Podré sacar buenas notas? Sí, no solo eso, podré sacar excelentes notas. Podré graduarme, incluso. Pero podría haber pasado 17 años de mi existencia, 6 años de la escuela primaria, 3 de la secundaria, 3 de la preparatoria y 5, ahora son 4 de la escuela superior, 17 o 16 años, memorizando, sin la posibilidad de ocupar mi razón. ¿En qué momento lo puedo ocupar? En el momento en el que aprendo a aprender, en el momento en el que se me presenta el método hegeliano, en el momento en el que me dicen aquí hay una tesis, aquí hay una antitesis, desarróllame una síntesis, conviértete en alguien sintético, por favor. ¿Okay? ¿En qué momento, y ya para acercarme al final de esta plática, en qué momento es el que vive Europa el día de hoy con respecto a Latinoamérica? Es parte de mi trabajo actual. Cuando se crea la Unión Europea, la gran imposibilidad no es económica, es una potencia económica. La gran imposibilidad de la Unión Europea pasa por lo cultural. Y cuando hablamos de lo cultural, necesariamente tenemos que hablar de lo lingüístico. Sería mucho más fácil crear una unión latinoamericana porque en la cultura es la misma y porque lingüísticamente, a excepción de Brasil, todos hablamos castellano. No sé por qué no lo hemos hecho, no es el tema de esta noche. Fuerzas ocultas que impiden que se una el continente. Lo que sucede en la Unión Europea es que se facilita una zona euro, una zona financiera. Lo financiero se unifica de una manera sencilla, pero no en lo cultural. Si tenemos 25 países en Europa hoy conformando la zona europea, tenemos 25 culturas diferentes y 25 idiomas diferentes. En el caso específico de la pedagogía, en el caso específico de la educación, en el caso específico de las universidades, el mundo se globalizó, el mundo se internacionalizó. Y hasta hace 20 años quien se estaba llevando ese gran trozo de pastel era Inglaterra, en donde la élite internacional, que ya hablaba inglés, escogía como destino académico para hacer su licenciatura o para hacer un posgrado, destino natural, si no querían ir a Estados Unidos, era Inglaterra. Y entonces exactamente hace 12 años se dan cuenta, países como Francia, países como Italia, mismo España, que era para poder subsistir. Cuando digo subsistir, hablo de un problema grave, serio, real, en el cual el crecimiento poblacional es en promedio de 1.7 en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que no llegan a 2, no hay una parejita, y si no hay una pareja, pues no se va a poder crecer. Tan simple como es. Y entonces, si no hay crecimiento, no hay jóvenes, si no hay jóvenes, no hay alumnos. Y si no hay alumnos, podemos tener infraestructuras extraordinarias, no solamente en lo público, sino en lo privado, pero no tendremos con quién llenarlas. ¿Qué hacemos? Invitemos entonces a la comunidad internacional. En el caso de Francia, la comunidad internacional se suscribe única y exclusivamente a las excolonias. Vayamos entonces a Senegal, y vayamos entonces a Costa de Marfil, y vayamos entonces a Gabón, y vayamos a las Antillas, y vayamos a todos aquellos países que colonizamos y que de entrada hablan francés, y seguramente habrá una pequeña burguesía, una pequeña aristocracia, una élite que tengan los suficientes recursos y la suficiente visión familiar para enviar a sus hijos a venir acá. Y eso sucedió, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Y entonces lo que se hizo, se cambió al inglés. Aún, en el caso que es el que conozco muy bien, aún con el exagerado chauvinismo francés, ¿cómo vamos a dejar de enseñar en francés, en la lengua de Molière?
¿Cómo dejaremos de ser molierescos? Y los primeros 7, 8 años de mi carrera en Francia, di clases en francés. Era lo obvio, era lo natural, era lo único, era lo lógico, digamos. Y después vino el cambio, después vino el switch. Los que se adaptaron se quedaron, los que no se adaptaron, hubo maestros que dijeron, no vamos a profanar la tumba de Molière. No vamos a cambiar el inglés. El sistema cambió. Y gracias a eso, hoy es posible que parte de la élite de regiones geográficas enteras, como es el caso de Latinoamérica, en el caso de países enteros como China, como India, envíen a números importantes de sus hijos a estudiar a Europa, estudiar en inglés en Francia, estudiar en inglés en Alemania, estudiar en inglés en Italia. Y hoy les puedo compartir que aproximadamente la mitad de la matrícula de las universidades públicas y privadas en Europa está conformada por estudiantes extranjeros. En el caso de la Sorbona estamos hablando de este año en particular de 42 nacionalidades diferentes. Pasearte por los pasillos hoy de la Sorbona es como pasearte por los pasillos de la ONU. Cuando les doy clases les digo, tenemos absolutamente todos los colores representados. Tenemos café con leche, tenemos blanco, tenemos amarillo, tenemos azul, incluso azul marino. Así es que ya hacia el final de esta plática quiero agradecer de corazón la invitación del doctor Fernando Elizalde. Agradezco entonces el entusiasmo. Espero que ahora ya entendamos exactamente qué es lo que quiero decir con entusiasmo. Agradezco el tiempo que pudimos esta noche compartir y me gustaría que nos quedáramos con 3 elementos. El primero de ellos, no olvidar la diferencia entre aprender a memorizar y aprender a aprender. El segundo de ellos es, ¿qué hago con la sabiduría que tengo? ¿Acaso me la habrán dado para ponerla en Facebook y presumir que la tengo? ¿Qué puedo hacer con esa sabiduría? No se puede hacer mucho. Yo he estudiado bastante el tema y llego a la conclusión que solamente podemos hacer 3 cosas con el conocimiento. Lo puedo bien usar y entonces me convierto en un constructor. Lo puedo mal usar y me convierto en un destructor. Y la peor de todas, la más lamentable, la más triste, puedo omitir. Es decir, me puedo hacer de la vista gorda. Es decir, parece que me lo dieron, pero no tanto. Sí, fui, estuve sentado ahí, pagué la colegiatura, escuché al otro también, pero hago como que no los escuché. Y leí un libro y leí otro y me dieron esta herramienta y me dieron esta otra, pero mejor hago como que no. Y entonces la pregunta de las 3, una vez que lo tienes, todos los que estamos aquí lo tenemos, una vez que lo tienes, la pregunta correcta es, ¿qué es lo que quieres hacer con ese conocimiento? Para poder hacer que la próxima generación lo obtenga de las mejores manos y de la mejor forma. Lo podrás bien usar, lo podrás mal usar, o podrás omitir que lo tuviste. Y la otra, y con esa me despido, imitemos a aquellos primeros griegos, imitemos a aquel primer grupo de lasallistas del siglo XVII francés, y no olvidemos, no dejemos a un lado nuestra pretensión de universalidad. Más allá de ser mexicanos, más allá de ser latinoamericanos, más allá de ser panamericanos, más allá de ser de un grupo o de otro, de una religión o de otra, somos universales. Y esa pretensión universal me parece que tiene una fuerza impresionante. No solamente en nuestro discurso, sino también en nuestro hacer. Y con esto me gustaría cerrar. Por esta noche es todo y cuanto lo que les vengo a compartir. Gracias.
mencioné que se pusieron de acuerdo para quién se quedaba con qué sector. Los jesuitas se quedaron con la educación superior y no solamente lasallistas, salesianos, por ejemplo, ¿no? Maristas se quedaron con la educación básica. Seguramente, no lo sé con certeza, pero seguramente es parte de una negociación. Es decir, aceptamos estos términos, pero honraremos a alguno de sus santos, ¿no? Pero con mucho gusto se lo podré investigar y a través de nuestro hermano Kuhn se lo enviaré. Sí, seguro, por favor. Yo ya me estaba. Hay un gran malestar con la cultura y con la educación. La educación no nos enseña para la libertad. Nos enseña para la libertad desde lo técnico, el abogado, el médico, el ingeniero. No nos enseña a ser mejores humanos. La cultura hasta hoy no nos ha enseñado a ser más felices y a asesinar menos seres humanos cada vez que podemos y con nuestra intención. La educación está limitada por los usos que el sistema político le da en particular, y lo que quiere son soldaditos obedientes. Y es cierto, esto es terrible, que la educación se utilice para poner a un grupo de alumnos a memorizar en lugar de a razonar, pero ese es parte del cinturón que constriñe a la libertad y que nos hace lo que somos hoy en día. Entonces, si bien no es culpa de la educación, y la política tiene mucho que ver, un cambio en la educación sería factible para derribar un sistema político que nos oprime a todos. Completamente de acuerdo. No hay que olvidar que no podemos hacer magia. Se hace magia, pero a cierto nivel. Es decir, si hacemos la sumatoria de horas que un chico está en la escuela, no es 24 horas por 7. Nos lo dejan, nos lo prestan, nos lo dan en prenda, 7, 8, a lo mejor horas, 9 horas máximo en un día hábil. Pero tenemos otros 2/3 del día y la totalidad del fin de semana. Así es que la educación con la que nosotros, profesores, estamos siempre esperando, con la que ya lleguen, es la que sucede en la familia. Es decir, el primer círculo, ¿no? Y lo que se viene a hacer a la escuela, y aquí hablo desde la escuela primaria hasta el posgrado, venimos a complementar. No me voy a comportar en la escuela primaria de una manera diferente como se comportan o como veo que se comportan mis papás en mi casa. Y tiene toda la razón. No es posible cambiar del todo si no estamos en un sistema enclaustrado. El sistema es abierto. En el caso de los escolares. Veía otra mano por ahí, por favor. Quería hacer un comentario. Ay, perdón, es que... Con respecto a lo de San Borja, es porque la hacienda era San Borja, perteneció a los jesuitas, era San Francisco de Borja. Cuando los expulsaron, pasó por muchas manos y a finales del siglo XIX la fraccionaron. Cuando llegaron los primeros lasallistas, les dieron el rancho del Zacatito, que estaba dentro de los límites de la hacienda de San Borja, y ellos vivían en la hacienda de San Borja, que todavía está ahí en Colonia del Valle, Coyoacán, Ángel Urraza, Adolfo Prieto y San Borja. Entonces el nombre que tuvo de San Borja era debido a que fue de los jesuitas hasta 1780, que fue su expulsión. Miren, les dije que no lo sabía, que lo investigaría, que bueno, que dije que no lo sabía, me enseñaron a decir que si algo no sabía, con honestidad y humildad, aceptarlo. Ya hoy nos lo vinieron a aclarar y lo agradezco, ya me quito una tarea. Ahí está la relación. Había una mano aquí, voy contigo, si me permites, Bueno, por favor. yo lo que quería respecto al comentario de... Sí. Yo creo que ese es un plus que da la universidad. La SAI, el eslogan dice jóvenes con valor, y se refiere a una educación integral respecto a todo ese tipo de valores, independientemente de la carrera, que sea técnico como sea, ¿no? Se trata de unificar, que al final el alumno del posgrado, en este caso, salga con una preparación integral con sentido humanista. Entonces, yo creo que ese es el plus que da esta universidad. Claro. Y la gente a veces me pregunta, oye, ¿por qué si dijiste que era una educación para desprotegidos, para gente pobre, por qué cobran y no cobran nada caro? Hoy, bueno, resulta que desde el inicio,
esta educación de gran calidad, no solo en lo técnico, sino en la parte de los valores, la aristocracia de la época notó que era mucho mejor que la educación que se le estaba dando a sus hijos. Y entonces se acercan a Juan Bautista, todavía no era santo, a Juan Bautista, y le solicitan que abra el mismo sistema para la aristocracia. Y entonces lo que hace es crea este sistema de la vespertina y la sabatina, es decir, en las mismas instalaciones, con los recursos que vamos a obtener en el turno matutino, el turno, digamos, para los niños bien, ¿no? Se levantan tempranito y van a la escuela. Tendremos la oportunidad de abrir el sistema vespertino y la sabatina. Yo, por ejemplo, en la primaria, en donde nos encontrábamos con nuestros compañeros de la vespertina y de la sabatina, era en los juegos, que además siempre arrasaban ellos. Claro, mucho mejor que los de acá, pero era el momento en el que convivíamos, ¿no? Y era educación, y lo sigue siendo, totalmente gratuita. Después se crea en función de las necesidades muy específicas, en el caso, por ejemplo, de México, la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, ¿no? Con no con medicina, pero con enfermería, por ejemplo, ¿no? Hablando en el tema médico. Por favor. ¿Podría usted señalar similitudes y diferencias entre la educación La Salle y la educación marista, por ejemplo, o la salesiana? Desconozco con exactitud lo que sucede en el sistema marista, en el sistema salesiano. Lo que sí conozco que es extraordinariamente similar. Es decir, hay una comunidad de religiosos que tienen como idea carismática acompañar. Volveremos a encontrar con los salesianos y volveremos a encontrar con los maristas esta idea que difícilmente encontramos en comunidades lideradas por alguien, en donde no hay un director, no hay un líder, no hay un rector, no hay una figura que vamos a venerar, sino hay un acompañante que lo que está haciendo es únicamente eso, acompañar. Claro, un acompañamiento de altura porque el señor trae 2 doctorados, etcétera, 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 ¿no? Pero finalmente está acompañando. Y me parece que va por ahí. Ciertas diferencias no las sabría apuntar en ese sentido, ¿no? Pero creo que el objetivo final es el mismo, ¿no? Sí. Es crear gente que sean capaces de seguir trascendiendo y sean capaces de seguir en su momento, cuando te llegue ese momento, de dar todo lo que se te dio, todo lo que recibiste. Me parece que el objetivo es el mismo. ¿Alguien? Sí, por favor. Estamos aquí algunos que fuimos alumnos lasallistas y estamos algunos que somos profesores lasallistas. Y aunque no pude llegar a tiempo, supongo sobre cómo ha sido la temática, porque conozco bien a Juan Bautista de La Salle. Y no es entrar en polémica ni mucho menos, simplemente decir, yo creo que los profesores lasallistas nos sentimos muy orgullosos de colaborar en un desarrollo humano completo, porque no es enfocado exclusivamente al aspecto de la técnica o de la ciencia exclusivamente, sino al desarrollo humano y al desarrollo de valores, que es algo que los lasallistas siempre nos han transmitido, y que en los foros de maestros lasallistas o en los cursos que tenemos de pedagogía o de lo que sea de lasallista, siempre es una constante en eso. Y no necesariamente relacionado al aspecto religioso, que eso es una parte muy valiosa, porque ahí se pueden desvirtuar las cosas, ¿no? Simple, sencillamente es un modelo educativo de tal forma que queremos que ustedes, maestros, sean parte de ello y orgullosos de lo mismo, de lo cual yo siempre me he sentido muy orgulloso. Gracias. Igualmente, igualmente orgulloso. No hay que olvidar que este millón de alumnos que hoy le estamos dando de alguna manera servicio, al cual estamos atendiendo, esta comunidad de más de 1 millón de alumnos, está acompañada solo por 5,000 hermanos religiosos. Es decir, no es una institución eminentemente religiosa,
Es una institución que estos 5.000 hombres, hoy vivos, estoy hablando del día de hoy, están apuntalando la obra en 90.000 de los que nosotros llamamos laicos comprometidos, es decir, alguien que tiene su familia, que está casado, que tiene sus hijitos y que viene a dar clases, que viene a compartir y que en términos prácticos y rápidos no es mucho, punto final. ¿Okay? Y aunque lo fuera, también lo sabe. ¿Alguien más? Y de Divisa Mano, permanezcamos juntos, claro. Bien, pues, doctor Eduardo Rosendo Adán, gracias por su excelente conferencia, su excelente plática. Le hacemos entrega al nombre de la sociedad en el reconocimiento. Les invitamos a la cena en el Club de Médicos y les informo que para el mes de octubre, el primer martes del mes de octubre, tendremos una conferencia que es Atrapados en la Red. ¿No tienes el nombre del? Atrapados en la Red, parece ser que cada vez estamos más inmersos, no nada más nosotros y nuestros hijos, hasta los nietos ya se meten a chatear y a Twitter. Entonces, los ponentes son el psicólogo Jaime Fuentes Valderrama y Camilo Morales Hormiga. Le agradezco igualmente al doctor Fernando Elizalde, que ha sido el enlace para que estuviera el doctor con nosotros, y los psicólogos igualmente son invitados del doctor Elizalde. Gracias y los esperamos.